El día de hoy estoy sumamente emocionado en este canal de Monitor BTC porque el portafolio de meme coins ha salido extremadamente bien, dejándonos muy buenas ganancias, y es por eso que en este video les voy a estar mostrando cómo es que vamos a estar llevando esta cuenta desde ahora, porque vamos a seguir con el portafolio de meme coins, pero lo vamos a llevar con una estrategia un poquitico diferente, ya que no vamos a estar trabajando el mercado en cruzado, sino que desde ahora lo vamos a estar trabajando en aislado, pero quizás con un toque diferente, ¿ok? Como lo estábamos manejando. El aislado, como lo vamos a estar trabajando con solo posiciones realmente pequeñas de todo nuestro portafolio, le vamos a estar colocando siempre el mayor apalancamiento, pero eso va a depender de cada una de las monedas que vayamos a estar trabajando. Por ejemplo, esta de Digen, que el día de hoy se pegó un 37% de subida. Si hubiésemos aplicado esta estrategia ayer, ya te digo yo que esto nos estaría dando demasiadas buenas ganancias, porque nosotros vamos a estar trabajando con apalancamiento. En vez de crear ese portafolio en el mercado spot, lo vamos a estar trabajando en el mercado de futuros para que este tipo de ganancias sean mucho más contundentes, inclusive con balances pequeños, ¿ok? Así que te voy a estar mostrando todo el paso a paso. Quédate conmigo hasta el final porque este va a ser un videazo. De hecho, si quieres toda la lista de reproducción que llevamos con este portafolio meme coins, te lo dejo abajo en la descripción. La descripción, para quienes no lo sepan, es esta, donde tienes todos los videos de interés. De hecho, tienes el enlace de BitFi para que te vayas a crear una cuenta ya mismo acá, porque acá vamos a estar llevando el portafolio de meme coins para que no haya pérdida y ustedes vean todos y cada uno de los resultados. También tienen la cuenta del grupo de Telegram, que es Monitor Inversiones. Denle clic allí, súmense al grupo de Telegram, porque todos los días estamos pasando monedas por allí, las cuales nosotros vamos entrando en operación y vamos ganando dinero. Para que todo sea justo y empecemos desde cero con poco capital, voy a estarle restando a este balance disponible de estos $783 que inclusive conseguimos ganar con las operaciones de meme coins. Fíjate que aquí ya están todas los balances en positivo. Hay algunas que nos sacaron $2, $4, $5, otras 39, otras 13, pero que la verdad el balance fue y terminó siendo muy pero que muy positivo con este balance de meme coins trabajando con apalancamiento, porque inclusive trabajamos con poco capital al inicio, pero logramos sacar muy buenas ganancias. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo? Voy a dejar el balance disponible en $300 para que a todo el mundo se le haga posible aplicar esta estrategia. Inclusive, para que lo sepas, en BitFi, en futuros, en derivados USTM, puedes trabajar desde los 50 USDT. O sea que esta es una estrategia que puede aplicar para cualquier persona. Pero yo en mi caso sí que voy a aplicar esta estrategia con $300 para empezar a ganar mucho más dinero, ¿ok? Porque mientras más dinero tengas en tu balance completo, más dinero lógicamente puedes llegar a ganar, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a dar a estas dos flechitas que una vez cuando tú te deposites tus primeros USDT en BitFi, van a aparecer acá en el mercado spot. Yo en mi caso me deposité alrededor de unos $1.500. Ahorita tengo 1.200 en spot, porque lógicamente me pasé luego 300 acá a lo que sería la USTM Wallet. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero, si me voy a depositar en BitFi, me deposito en BitFi y luego lo que tengo que hacer es venir a derivados USTM futuros y darle a estas dos flechitas. ¿Para qué? Para que el saldo de mi balance spot, ok, esos USDT los pueda pasar a lo que sería la cuenta de futuros, que me permita trabajar con estas mismas monedas meme coins, pero con apalancamiento. Entonces le doy aquí a todos, confirmo y me paso todo el saldo a lo que sería mi cuenta de BitFi en el mercado de futuros. En mi caso en particular, yo lo que quiero es sacar ganancias. Ya una vez tú saques ganancias, vas a hacer lo mismo. Cuando quieras retirar de BitFi, porque ya ganaste dinero, lo que vas a hacer es derivados, USTM futuros, le vas acá a disponible, estas dos flechitas, le das clic y lo que haces es darle a estas dos flechitas otra vez para que de tu USTM Wallet te pase tu balance a tu cuenta spot, ya para retirarte, ¿ok? Para retirarte dinero hacia otro exchange que sea de tu preferencia. En mi caso, voy a dejar esta cuenta otra vez en $300 y para hacer esto me tengo que retirar aproximadamente unos 483.47 para dejar esta cuenta en 300. Entonces le doy aquí clic a confirmar y lo que va a hacer esto es que ese balance, esos 400 y algo de dólares que tenía en mi balance disponible adicionales, me los pasé a mi cuenta spot. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ahora mi saldo, ¿ok? Va a estar acá en balance spot, van a estar los 1.683, que en este caso, este dinero igual lo vamos a aprovechar para seguir haciendo futuros, pero quiero hacer esta cuenta con 300 para que ustedes vean que inclusive con balances pequeños se puede hacer mucho dinero, ¿ok? Porque después cuando ven cuentas de 1.500, 1.600, 2.000, no se atreven porque de repente uno está trabajando con mucho capital y ustedes lo ven imposible. No, vamos a trabajarlo con 300, que creo que es un monto que cualquier persona puede empezar a trabajar en el mercado de futuros con muy buenos resultados sin tener inclusive que arriesgarse tanto. Por ende, lo que vamos a estar haciendo es siempre trabajando en aislado la cuenta, ¿ok? Le damos aquí a confirmar y vamos a trabajar cada una de las monedas con el máximo apalancamiento que deje. ¿Por qué? Por eso es que vamos a estar trabajando en aislado.
¿ok? Todas estas operaciones se van a poder hacer tanto en compra como en venta, o sea, tanto en long como en short, pero nosotros en las monedas meme coins vamos a priorizar las compras, vamos a priorizar los long. ¿Por qué? Porque todos los días pasan cosas como estas. Hoy, el día de hoy, Digen USDT se pegó un 37% de subida, lo cual quiere decir que si nosotros ayer nos metíamos en long en esta moneda, hubiésemos sacado acá un 1000% inclusive si íbamos con un alto apalancamiento. Por ende, eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos a trabajar con el mismo portafolio de meme coins que en este caso trabajamos en BitFi, pero lo vamos a llevar en aislado y con mucho más apalancamiento porque vamos a estar trabajando en lo que sería, como te dije, margen aislado. Vamos a lo que sería darle clic a estas tres rayas, luego venimos a All, ok, que acá te salen todas las monedas, y venimos a esta flechita a el apartado que dice meme. ¿Ok? Le vas a dar clic aquí a meme. ¿Para qué? Para que BitFi te filtre solo las monedas meme, que son las que nos interesan para este portafolio para conseguir ganar dinero. Le vamos a dar clic acá a 24 horas change en porcentaje para que nos muestre de más pérdida a menos pérdida las monedas que están en este caso en este mercado. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que nosotros podamos ver una por una, ¿ok? Cuáles son las monedas que el día de hoy, ¿ok? El día que tú estás operando, el día que tú estás haciendo trading, son las mejores para meterse en operación, ¿ok? Y vamos a ir una por una. Vamos primero con esta que hoy cayó un 13%, luego vamos con esta que cayó un 11% y cuando detectemos una oportunidad, allí es que vamos a estar entrando en compras. ¿Ok? Allí es donde vamos a estar entrando en compras. Por ejemplo, ¿qué pasó ayer? Esta de Hamster, que hoy cayó un 8%, ayer estaba en locura total. Fíjate la cantidad de oportunidad que dio esta moneda para hacer longs, para hacer compras y ganar dinero a lo bestia. De hecho, ayer también se pegó una tremenda subida. Lo que pasa es que después cayó también bastante fuerte. Pero quienes, lógicamente, se fueron metiendo en compra, inclusive desde aquí abajo, que eran sus puntos mínimos. La verdad es que las ganancias que logramos sacar acá son una bestialidad. De verdad les digo, una bestialidad por operación. Si yo, que iba con 10x, con 2x, ganaba un 100% de beneficio, que de paso estas monedas ni subieron tanto. Si esa moneda se pega un 37% en subida o un 10%, un 20%, y yo estoy apalancado 20x, puedo sacar 1000%. O sea, puedo sacar ridiculeces del mercado de criptomonedas si lo hago bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a ir moneda por moneda, ver los gráficos en un día y vamos a ver en qué moneda nos metemos. Por ejemplo, esta de Neiro ETH está atractiva, ¿ok? Porque si bien no está en su punto mínimo, estos son los mejores puntos, ¿ok? Aquí hay que hacer operaciones siempre en long, siempre, porque ahí tienes una oportunidad de ganar muy, muy fácil. De hecho, si esta moneda llega aquí, créeme que yo acá le entro con mucho capital a ese punto de long porque allí voy a ganar esa posición casi que seguro. Pero ¿qué pasa? Ahorita no es que esté en la mejor posición, pero allí se está viendo que empieza a haber un suelo, empieza a haber un soporte. Es débil ese soporte, si nos termina sirviendo en este mercado de altcoins porque todo está muy alcista. Ok, entonces Neiro ETH la vamos a tener bajo la mira para hacer nuestra primera operación. Luego seguimos con la segunda. Vamos a People USDT. Vamos a ver qué tal está esta. People está todavía mejor. Porque People, si bien es cierto, viene de precios bastante bajo. Fíjate que People, la diferencia que tiene de la otra es que sí ya empieza a estar en sus zonas más abajo de la gráfica. Fíjate que todos los días anteriores estuvo por encima de ese precio, ¿ok? Por ejemplo, si yo entro aquí a comprar la moneda, fíjate, las personas que están comprando por debajo son muy pocas, pero las personas que compraron esa moneda por arriba son demasiadas. Por ende, acá hay una oportunidad de oro para hacer operaciones en People. Entonces, me centraría más que nada hoy en People en vez de Neiro, porque People es la que me va a dar las mejores oportunidades de ganar dinero. Luego vamos a lo que sería la de Sats, ¿ok? De hecho, la de hoy, creo que la que más me gusta ha sido la de People. La de Sats, si bien también está en una buena zona, porque pasa lo mismo, hay muy pocas personas que compraron esa moneda por debajo y hay muchas que la compraron por arriba, ¿ok? Muchas personas que compraron esa moneda por arriba. Sats podría estar bastante interesante. De hecho, fue una de las que operamos con este portafolio de meme coins y nos dejó resultados espectaculares, bellísimos, porque le logramos duplicar el capital solamente con Sats. Voy a pasar a la siguiente. Vamos a ver primero las primeras 5 monedas a ver qué pasa y luego vamos a una en concreto a sacarle la mayor ganancia posible. La de Katy, si bien no está en una mala zona, ¿ok? La verdad es que hubiese sido mucho más atractivo agarrarla más abajo y es una moneda que tiene muy poca gráfica. Entonces vámonos a la siguiente. Hamster pasa lo mismo, es una moneda que tiene muy poca gráfica y ya subió bastante. Aquí yo no me metería en long ni loco, pero con todo y eso hay monedas que si no quieres ir en long, esta podría llegar a ser una buena atractiva para meter shorts. Pues fíjate que los shorts acá han logrado sacar muy buen dinero con esa caída, así que también pudiese llegar a ser oportunidades para meter ventas. Pero yo en mi caso en este video me quiero centrar en el mercado alcista que estamos teniendo. Vamos a tratar de conseguir monedas que estén subiendo, que estén pompeando, que estén teniendo resultados muy positivos, porque con esta subida, si nosotros logramos pegar buenas monedas, la verdad es que las rentabilidades son una locura, ¿ok? Por ejemplo, esta de Shiba USDT
anteayer y hace varios días terminó subiendo una ridiculez. Entonces nosotros nos metíamos acá, que fue efectivamente lo que nosotros hicimos, nos metimos acá, ya aquí nos dio un 100% de ganancia, aquí nos puede haber dado un 200, 300, 400, 500, 600, 700% de ganancia esta moneda solamente de Shiba. Entonces, antes de que pasen estos subidones, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Meternos cuando nadie quiere esa moneda, cuando está muy abajo, cuando está en la parte de más abajo de la gráfica. Aquí es donde nosotros nos queremos meter en ese tipo de operaciones. La que mejor vi hoy, por lo menos de las primeras 5 que vimos acá en este video, al menos el día de hoy, es la de People. De hecho, la de People fue la que más me gustó porque es la que se encuentra en la mejor zona de compra. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Revisar todas las monedas meme, ¿ok? Y determinar de repente 2, 3, 4, 5 monedas que me gusten y esas monedas entrarle fuerte. ¿Cómo va a ser entrarle fuerte a estas monedas? Primero, vamos a trabajar siempre este tipo de monedas en aislado, siempre en aislado, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso en particular vamos a trabajar con el máximo apalancamiento que nos deje el exchange. ¿Por qué el máximo apalancamiento? Porque nuestra idea es trabajar con poca cantidad de dinero, ¿ok? Pero con mucho apalancamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, por ejemplo, en esta primera operación de People estando en esta zona? Me voy a ir a velas de 15 minutos y voy a tratar todos los días de hacer scalping, ¿ok? ¿Qué significa scalping? Operaciones que yo compre y salga a vender un poquitico más arriba. Compre y salga a vender un poquitico más arriba. En este caso, por lo menos en estas últimas horas de mercado. ¿Qué es lo que yo hubiese hecho? Tratar de comprar y vender arriba. Tratar de que me diera otra bajada, volver a comprar y volver a vender arriba. Volver a comprar y volver a vender arriba. Esto, si tienes tiempo de hacerlo, hazlo. Si no, vamos a dejar targets muy altos, que es lo personal lo que yo voy a ir a hacer, pero quizás esta estrategia de scalping te termine dejando mucho más dinero, por eso te la estoy compartiendo. Pero con todo y eso, la estrategia que yo voy a tratar de hacer es dejar un precio de take profit elevado, pero estar pendiente 1 o 2 veces al día qué pasa con la orden, por si puedo lograr cerrar con una buena ganancia. Entonces voy a hacer la primera operación acá en el par de People USDT, siempre en velas de 15 minutos, para tratar de agarrar esa moneda lo más abajo posible. Yo en mi caso me voy a meter ya para no hacer el video demasiado largo, pero yo buscaría siempre las mejores zonas, ¿ok? Buscaría zonas lo más abajo posible para tratar de comprar. Voy a meter una orden a mercado, voy a meter una orden que de margen de mi capital, ¿ok? Sea muy pequeña. Por ejemplo, si yo tengo $300 en mi balance completo, yo voy a tratar de hacer esa operación con unos 5 o 6 dólares. Tratar de no pasarme demasiado con capitales muy fuertes en mi capital, porque yo estoy apalancándome 20x, o sea, con un apalancamiento sumamente alto gracias a BitFi, ¿ok? Voy a estar tratando de agarrar todo el apalancamiento que ellos me puedan dar, pero utilizar de mi capital poco dinero, ¿ok? Poco dinero por cada una de las posiciones. Coloco take profit y stop loss avanzado, vengo acá a lo que sería largo, que van a ser posiciones en compra que yo voy a estar haciendo, y si el precio ahorita está en 0.061, yo voy a buscar por lo menos que este ROI, ¿ok? Me dé un 100%. Entonces voy a buscar 0.063, por ponerte un ejemplo, ya allí yo estaría con un 60% prácticamente de ganancia. Voy a buscar un 0.065, ya allí tendría un 120, vamos a bajarle un poquitico, 0.064, en este caso vamos a ponerle 5, ¿ok? Ya aquí obtendría 100% de profit. O sea que yo solamente estaría arriesgando en el mercado 6 dólares, ¿ok? Pero si gano esa posición me estaré llevando otros 6 dólares y la verdad es que el precio tampoco tiene que subir mucho, tiene que subir de los 0.061 hasta los 0.064. Le doy clic aquí a confirmar, ¿ok? Y le doy aquí a comprar, ¿ok? Una vez yo ya tenga la cantidad de margen que yo le voy a colocar, una vez ya tenga el take profit, le doy clic aquí a comprar. ¿Qué pasa? Esa posición va a tener un precio de liquidación estimado, ¿ok? Que sale acá. Vamos a darle clic aquí a comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una posición que tiene un precio de liquidación estimado y es diferente a lo que pasaba con las órdenes que estamos llevando en cruzado. Porque a diferencia de las que estamos llevando en cruzado, que eran futuros sin precio de liquidación, porque estamos llevándola en cruzado, cuando las llevas en aislado, ¿ok? Cuando las llevas en aislado, sí que tienes un precio de liquidación, que ese precio de liquidación siempre lo vas a tener acá, que dice Liq Price. Y fíjate que este es mi precio de liquidación. ¿Qué pasa? Yo lo que voy a buscar con esta moneda es llevarme el 100% de ganancia. Si no me llevo el 100% de ganancia, seguramente me voy a llevar el 100% de pérdida. Que sería si el precio, en vez de subir y tocarme mi take profit, baja y me toca los 0.05969, que sería un precio más o menos en este punto, ¿ok? Si me toca este punto, yo estaría perdiendo esa posición, estaría perdiendo mis 6 dólares. Para ese punto, si yo logro perder mis 6 dólares, ¿ok? En esta moneda, yo lo que voy a hacer es buscar en esa misma zona otra oportunidad para volver a colocar no 6 dólares, sino 8 dólares. Entonces sería para esa oportunidad, por ejemplo, podría colocar una orden límite, ¿ok? En esa zona, por ejemplo,
para que yo liquide esta posición, el precio tendría que llegar a los 0.05969. Entonces, por ejemplo, en los 0.059, yo estaría colocando en vez de $6, ¿ok? En vez de $6 de mi capital, que fue lo que le coloqué a la primera posición de mi capital, porque lo demás es apalancamiento, ¿ok? Lo demás son 20x de apalancamiento. Yo en vez de colocar $6 a esta segunda posición, no le voy a colocar 6, sino que le voy a colocar 8 o 10 o 12. Mientras más agresivo vayas, mejor, pero lógicamente la idea es que siempre tengas tu balance disponible cómodo, ¿ok? Que siempre tengas capital para poder responder si la moneda cae, tú volver a meterte en compra, y siempre salir en positivo. Entonces acá, en vez de $6, podría colocar la segunda posición en 8. Coloco un take profit que en este caso me recupere la pérdida anterior, que fueron de $6, y con todo y eso logré ganar dinero. Entonces, si yo me meto en la posición de 0.059, yo me tengo que salir en un take profit mínimo de unos 0.065, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Porque yo necesito recuperar los $6 y ganarme algo, ¿ok? Quizás este sea un target muy alto, porque ya aquí estaría en un 200% de profit, pero sería un target alto, por ejemplo, 0.062, ¿ok? Ya allí podría ser, ¿ok? Podría ser, porque yo ya allí estaría recuperando los $6 pasados y me estaría llevando 2.75, ¿ok? Si esto me parece que está correcto, le doy aquí clic a confirmar, y como esta es una orden límite, simplemente se me va a ejecutar en el mercado, le doy comprar, le doy confirmar, y fíjate que es una orden que se me va a colocar acá, ¿ok? ¿Qué pasa? Si esa orden sube y me llega a mi take profit, yo ya ahí gano $6, ¿ok? Ya ahí con solamente hacer eso, yo gano $6 y sigo haciendo lo mismo. Me vuelvo a meter ahí, vuelvo a ganar otros $6, me vuelvo a meter ahí, vuelvo a ganar otros $6 y así voy poco a poco. Si la moneda cae, ¿ok? Yo ya tengo una orden ahí preparada para volverme a meter, ¿ok? Para volverme a meter en operación y para volver a conseguir no solamente los $6 que perdí, sino ganarme algo. $2, $3, $5, $6, ahí tú buscas que siempre te deje ganador. ¿Qué pasa? En estas fases alcistas de mercado, en estas fases alcistas, normalmente el precio sí va a retroceder, ¿ok? Sí va a retroceder, porque retrocede, de hecho, lo estamos viendo en la gráfica, pero el precio eventualmente va a subir. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar siempre las mejores zonas, ¿ok? En este caso estamos en una muy buena zona de esta moneda porque está bastante abajo de la gráfica. Entonces, normalmente en los próximos días debería tomar precios muy por encima, y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es buscar siempre agarrarla lo más abajo posible en caso de que el precio se vaya abajo, para que eventualmente cuando la moneda suba podamos recuperar esa pérdida y conseguir ganar dinero. Todo esto yo lo estaba haciendo en cruzado, ¿ok? Porque para mí es mucho más fácil estar pendiente de un precio de liquidación cero que estar pendiente del precio de liquidación de todas las monedas, ¿ok? Pero es mucho más seguro llevarlo así, ¿ok? Y con un apalancamiento mayor, porque a la larga, ¿ok? Tú no vas a utilizar todo tu capital en riesgo, no vas a poner todo tu capital en riesgo, ¿ok? Simplemente cuando lo llevas en aislado, ¿ok? En una bajada fuerte de mercado te pueden liquidar todas las posiciones que tienes, pero siempre vas a tener capital para poderte reponer. Entonces es quizás un poquitico más seguro en términos de aislado y cruzado llevarlo en aislado, ¿ok? Es mucho más seguro. Con cruzado tienes que saberlo manejar, ¿ok? Que en mi caso particular a mí me gusta más cruzado porque yo tengo mi precio de liquidación cero y ya ahí voy midiendo las posiciones, pero quizás para la gran mayoría mejor vamos a llevar un aislado, así como lo estamos haciendo en este video. Simplemente dejo una orden, ¿ok? En este caso que sería como de seguridad, ¿ok? Para no estar siempre pendiente de la gráfica, dejar una orden de seguridad más o menos en un punto donde me liquidan la otra y ya se abre la segunda. Y en caso de que la moneda caiga muy fuerte, lo que va a pasar es que tú, por ejemplo, vas a entrar acá en compra, ¿ok? El precio no subió, sino que bajó. Te va a tocar tu segunda orden, ¿ok? Que se va a habilitar porque esa orden límite ya está activa. Pero si esa orden límite no la logra ganar y el precio se sigue cayendo muy fuerte, yo no dejo más órdenes. Espero que el mercado se frene y vuelvo otra vez con la tercera orden. ¿Cómo sería la tercera orden? Ya una vez el mercado haya caído, ¿ok? Ya estando en esta zona, la tercera orden sería básicamente lo mismo. En vez de colocarle $6 como la primera y colocarle 8 como la segunda, le voy a colocar, por ejemplo, $12. Entonces ya para colocarle los $12, obviamente tendría que ser una caída que el precio me caiga muchísimo más contundente. O sea, que esté, vamos a ver, en velas de un día, que se frene más o menos en el precio de los 0.054, ¿ok? Si ahí yo veo que el precio busca ahí freno, ¿ok? Ya allí yo coloco 0.054, por ponerte un ejemplo, y en vez de colocar 6 o 8 dólares que sumados suman 14, yo ahí ya puedo colocar, por ejemplo, una posición de 17. En este caso, el take profit tendría que ser para recuperarme 14 dólares. Entonces yo aquí tendría que colocar, por ejemplo, 0.062, que sería demasiado, 0.060, que ahí, por ejemplo, ya estaría saliendo con una ganancia de 37 dólares. ¿Qué pasa? Perdí dos posiciones, sí, una de 6 y una de 8, pero en la tercera, ya una vez el precio se estabilice, me puedo ganar 37. Esto, ¿ok? Esto sería recuperar las pérdidas que ya tuve y todavía salir ganando muy buen dinero. Y cada vez apuntar a ROIs
que te dejen siempre ganador. ¿Ok? La idea es que siempre en todas las monedas que entres salgas ganador. Vamos a empezar con esta de People, ¿ok? Hacer todo el experimento para que ustedes vayan viendo en mi PNL, porque todo esto se lo voy a estar mostrando de manera totalmente transparente en mi canal de YouTube, @MonitorBTC, ¿ok? Es muy importante que estén en ese canal de YouTube y en Telegram estén en este canal Monitor Inversiones, porque yo todo se los voy a estar pasando por ahí, ¿ok? Se los voy a estar pasando en video y se los voy a estar pasando por fotos en el grupo de Telegram para que ustedes vayan viendo poco a poco los resultados, porque así fue que sacamos esto y totalmente transparente te lo muestro, porque son operaciones que me gusta compartirlas con ustedes para que ustedes vayan viendo cuánta ganancia vamos sacando, ¿ok? En mi caso, ¿qué pasa? Si yo quiero sacar ganancias anticipadas antes de que me llegue el take profit, lo puedo hacer, ¿ok? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, si yo ya aquí me quiero salir porque estoy sacando un 9% de ganancia, de hecho acá sale la foto donde sale 10% de ganancia, lo está ganando Monitor BTC en este par a 20x. Si yo ya quiero sacar esta ganancia, perfecto, lo puedo hacer, ¿ok? Lo puedo hacer. ¿Cómo hago? Le doy acá a orden a mercado o a orden límite y le doy clic aquí a confirmar. Lo que tú te vas a ganar es lo que te aparece acá en PNL estimado, ¿ok? Esto es lo que tú te vas a ganar una vez cierres la posición. Con todo y eso, la idea sería que llegue a tu precio de take profit, ¿ok? Que todas las posiciones lleguen allí. Pero si quieres hacer un scalping mucho más atractivo, ¿ok? Mucho más rápido, puedes cada vez que tengas, por ejemplo, un 15% de ganancia en el PNL, cierras, ¿ok? Y así vas haciendo compras y ventas, compras y ventas, compras y ventas mucho más rápido, ¿ok? Y lógicamente vas consiguiendo ganar más dinero, pero necesitas tener mucho más tiempo en el mercado. Si no, llévalo como yo, deja tu precio de take profit, deja tu precio de liquidación, deja una orden ahí de seguridad, porque si el mercado baja, te toca esa orden de seguridad y vuelves hacia arriba. Y una vez ya quieras salirte de este par, ya no quieras seguir trabajando con este par, lo que te toca hacer es acá en órdenes en vivo cerrar, ¿ok? La posición que tuviste de compra, la posición que metimos límite, le das aquí clic al botoncito de eliminar y la eliminas, ¿ok? Esa posición que colocamos aquí ahorita la eliminamos una vez nos salgamos de este par. ¿Ok? Si todavía estamos en este par, la dejamos. En este caso volvemos 0.059, colocamos los $8 que teníamos aproximadamente en esa posición, colocamos el take profit, ¿ok? Que sería aproximadamente de unos 0.064, 64 creo que era mucho, 63.5, ¿ok? Que sería un 100% de ganancia. Le damos aquí clic a confirmar y le damos clic aquí a comprar. ¿Ok? Le damos comprar, confirmar y esa orden se nos vuelve a ejecutar en el mercado en los 0.059. Si el precio cae, siempre tener al menos una orden de seguridad porque de repente cae, te liquida la primera orden, pero desde esa orden se impulsa y ya consigues recuperar la primera orden y conseguir ganancias. Eso es lo que vamos a estar aplicando no solamente en una moneda, lo vamos a estar llevando en varias a la vez. Igual, para que el video no se me haga demasiado largo, voy a hacerlo en una moneda más para que veas exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con varias posiciones. En este caso vamos a ver la de ORDI USDT en velas de un día, está muy arriba, ok, esta por lo menos está muy arriba, no nos sirve, pero la que habíamos visto que creo que me gustó bastante fue la de SATS, ok, o fue la de Neiro. Tengo que ver y revisar cada una de las posiciones otra vez a ver cuál fue la mejor moneda que de repente me gustó más. Por ejemplo, esta de SATS, la verdad es que está bastante bien, ¿ok? Porque está en un buen punto en velas de un día. Desde allí está en un buen punto, aunque puede de repente retroceder y esta sería de repente la mejor área. Donde nos metimos la primera vez, esa área fue espectacular porque desde ese punto la verdad es que sí se impulsó bastante bien la moneda de SATS. Entonces, ¿qué haríamos en este caso con SATS? Lo mismo. Colocaríamos allí una posición de compra. En este caso sería con la primera orden, como te dije, 5 o 6 dólares aproximadamente. Entonces colocamos el aislado, ¿ok? Porque fíjate que siempre te van a ir en cruzado con otro apalancamiento. Entonces tienes que venir primero, lo primero que tienes que hacer es aislado, en este caso con el máximo apalancamiento. Por ejemplo, SATS me deja apalancarme 50x y eso es bueno porque la posición de un 100% de ganancia se puede cerrar muy rápido. Le doy aquí clic a confirmar, ¿ok? Y lo que voy a hacer es entrar en una orden a mercado. Voy a colocar, en este caso de mi capital, unos 5 o 6 dólares, 5.4 dólares acá, take profit y stop loss avanzado, ¿ok? Y aquí coloco más o menos un precio un poquitico por arriba de los 0.3026. Entonces coloco 0.3028, por ponerte un ejemplo. Ya allí fíjate, o sea, con muy poco que suba, claro, como estoy con 50x de apalancamiento, por muy poco que suba, me está dejando buenas ganancias. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes llevar algo híbrido donde haya monedas que vayas con 20x, pero haya monedas que vayas con 50x, porque esas monedas con una sola que suba un poquitico ya te deja una ganancia de un 300%. ¿Ok? Entonces esto está muy bueno. Vamos a dejar esta a 300% porque seguramente hasta la llegamos a ganar. Así que le damos clic aquí a confirmar y le damos clic aquí a comprar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si yo confirmo esta orden, ya esa se me fija en el mercado, ¿ok? De una vez y me coloca mi precio de take profit, que la verdad es que tampoco está tan lejano, ¿ok? Está bastante tocable. Si esta posición me llega aquí, yo me llevo solamente con esa posición que arriesgué 5 dólares, me llevo 17 dólares, ¿ok? Una cosa de locos. ¿Qué pasa? Igual esta posición tiene un precio de liquidación
también bastante cercano, porque estoy apalancándome 50x. Entonces, claro, si esta posición llega hasta los 0,3026, ¿ok? Que este sería mi precio, en este caso, de liquidación, lógicamente me liquida la orden, me liquida los $5 y ya para la próxima posición, en vez de $5, voy con $7. Para la próxima voy con $15 y así sucesivamente voy poco a poco con cada vez más capital hasta lograr ganar esta posición. Ya ahorita mismo tengo una ganada que inclusive la podría cerrar, ¿ok? Aquí dándole clic a mercado y dándole clic a confirmar para sacar esta ganancia, y lo mismo puedo estar haciendo con SATS. Lógicamente, como con SATS estoy yendo con 50x de apalancamiento, la idea es que acá por lo menos tenga 30-50% de ganancia para cerrar con una buena ganancia, ¿ok? Para que valga la pena cerrar con una buena ganancia. Si no, si me está dejando, la verdad, centavos muy pequeños, no vale la pena. Mejor dejarla correr hasta al menos un 100% de ganancia, ¿ok? Yo espero igual que todo esto se haya entendido. Vamos a estar haciendo mucho más videos en base a esta estrategia con meme coins, porque estoy seguro, ¿ok? Estoy seguro que nos va a hacer ganar mucho dinero, inclusive con poco capital. Porque como te dije, esta es una estrategia que yo voy a empezar yo con 300 USDT, pero que se puede llevar con menos de eso. Se puede llevar desde los $50. Claro está. Quien tenga más capital, quien tenga 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, que empiece con esta estrategia, no va a colocar operaciones de $5, ¿ok? Va a colocar operaciones de 10, de 20, de 30, de 50, de 100. Mientras más capital tú le coloques a tu margen, más dinero puedes ganar. Pero aprovechemos estos apalancamientos, ¿ok? Que nos está dando BitFi de 20x, 25x, 50x. Vamos a operar con el máximo apalancamiento posible para tratar de no arriesgar tanto capital nuestro, pero sí poder ganar buen dinero de ellos. Por ponerte un ejemplo, yo acá estoy colocando en las dos operaciones, estoy colocando como unos 10, $11 entre las dos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En cuestión de minutos, haciéndote yo este video, ya me estoy ganando acá casi $2. ¿Ok? Solamente habiendo arriesgado 10, $11. Entonces, ¿por qué no aprovechar los apalancamientos que nos están dando de 20, de 50x, trabajando con poquito capital nuestro, si las ganancias que nosotros podemos llegar a obtener son como estas, de un 10, 20, 30, 50, 100% de ganancia? Y no te lo estoy diciendo porque yo no lo esté haciendo. Lo estoy haciendo contigo y estoy viendo ganancias totalmente ridículas que ya inclusive las he venido compartiendo contigo en este canal de Monitor BTC y también por el canal de Telegram. Son ganancias realmente ridículas que inclusive con 10, 12x de apalancamiento que utilizamos en esta estrategia, logramos sacar ese nivel de resultado. Imagínate ahorita yendo con 20, 50x de apalancamiento, estas ganancias se pueden sacar prácticamente a diario, y si la trabajas en modo scalping, realmente puede llegar a ser una locura las ganancias que vamos a poder sacar aquí. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.